Pasaron largos días de ausencia, mucho tiempo esperando este día. Hemos regresado con pilas renovadas este 2020 para hablar de los temas políticos de Chihuahua, al lado de jóvenes brillantes y de personas que me acompañan esta noche. Antes de iniciar en este convulso mundo tan bélico que se ha tornado durante los últimos días, quiero mandar un mensaje de esperanza y paz para todas sus familias de todo corazón, y con total honestidad les deseamos el mejor de los años este 2020. Y para arrancar con el pie derecho, este año vamos a recibir a un secretario de Estado del Gobierno del Estado de Chihuahua. Él es Víctor Quintana, un político que seguramente usted ha escuchado hablar de él. Actualmente secretario de Desarrollo Social, fue también miembro fundador de Morena. Es originario de Cuauhtémoc, licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Sociología, abuelo, presidente estatal de Morena hace unos años y actualmente secretario de Desarrollo Social. Víctor Quintana, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Mónica, Amin y Ana Lucía. ¿Cuál de esas facetas le gusta más? ¿Político, abuelo, miembro fundador de Morena, secretario de Desarrollo? Una que no dijiste. ¿Cuál? Educador popular. Bien, nos llevamos esa, ¿eh? Sí. Es el preludio de una muy buena charla que vamos a tener el día de hoy. Y nos acompaña desde la Ciudad de México un refuerzo de lujo de Punto Central, Ana Lucía Baduy. Le voy a explicar quién es ella. La va a ver aquí en las fotos. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, abogada colegiada por la Asociación Chihuahuense Colegio de Abogados, diplomado en Elecciones, Representación Política y Gobernanza por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asesora jurídica de Movimiento Ciudadano, candidata a diputada local por mayoría relativa en el 2018, asesora jurídica del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, y después de más de 365 días la podemos tener aquí en Punto Central. Ana Lucía, bienvenida. Gracias, Gabriel. Gracias a todos por invitarme. Un honor compartir la mesa con jóvenes tan talentosos como ustedes y también con el secretario Víctor Quintana. Amin Achondo, directamente desde las tierras de Sindicatura, bienvenido. A nosotros nunca nos presentaste como secretario Ana Lucía, pero muchas gracias, Gabriel, por tu invitación, secretario, bienvenido. Mónica, Ana Lucía, y feliz año a todos los que nos están viendo. Bienvenida, Mónica. Hola, muy buenas noches. Un gusto poder compartir esta mesa con todos ustedes. Es que ustedes los quiero tanto que me parece muy natural que estén Secretario, le vamos a entrar a temas, si a usted le parece, de contexto internacional. El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, después de décadas de relaciones muy tensas, el día de hoy también se reaviva con el asesinato de este segundo al mando en las fuerzas revolucionarias. ¿Cómo la ve? ¿A dónde va todo? ¿Cree que es parte de la campaña electoral de Donald Trump o usted sí lo ve como una coyuntura bélica? No, indudablemente es parte de la campaña electoral de Donald Trump. ¿Sí? Creo que Donald Trump está poniendo en peligro la paz mundial con este desplante, porque Donald Trump no es un hombre de planteamientos, es un hombre de desplantes. ¿Sí? ¿Sí? Y con esta mala aventura bélica, creo que realmente puede perjudicar muy gravemente el frágil equilibrio que hay ahorita que sostiene la paz mundial. No lo digo yo solamente, lo dice gente de los Estados Unidos. Por ejemplo, nuestro amigo y que alguna vez condujimos en Chihuahua, Bernie Sanders, claro, lo ha estado criticando por esto, y definitivamente creo que en los Estados Unidos debe generarse un movimiento para sacar a Donald Trump de la Casa Blanca, porque está en peligro no solamente la seguridad de los Estados Unidos, sino está en peligro la paz mundial con este personaje, con este loco allá. Mi corazón se aceleró cuando escuché Bernie Sanders. Sí. Yo también. ¿Usted mencionó que hicieron algo aquí en Chihuahua? Sí, mira, una historia muy interesante. En 1993, quien encabezaba aquí en el estado el movimiento contra
la inclusión del Tratado de Libre Comercio, de la agricultura en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, era el Frente Democrático Campesino. Entonces, a instancias de Carlos Marentes, una persona que yo admiro mucho, dirigente de la Unión de Trabajadores Agrícolas de la Frontera en Estados Unidos, en El Paso, vino una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Chihuahua a hacer una serie de entrevistas para ver cómo nos iba a afectar el tratado. Venían John Conyers, del equipo, que había sido del equipo de Luther King, era el jefe de la delegación de diputados, digamos, del Partido Demócrata. Venía Colin Peterson, que después llegó a ser ministro de Agricultura con Bill Clinton. Vino una republicana, Colin Feinstein, del estado de California, y Bernie Sanders. Bien. Que en ese momento él decía, yo soy el único diputado comunista en Estados Unidos. Decía, yo soy más importante que los senadores de Vermont, mi estado, porque senadores hay 2 y diputados nada más hay 1. Usted podría decir, yo soy el único secretario comunista. Sí. Casi. Entonces, lo que me tocó la buena suerte de acompañar a Bernie en el autobús que nos puso el consulado americano para trasladar a los parlamentarios. Me tocó con Bernie irme de aquí a Cuauhtémoc, regresarme, platicamos muchísimo y luego al mes nos invitaron al padre Camilo Daniel y a mí a una audiencia pública en el Capitolio sobre el mismo tema, el Tratado de Libre Comercio y la Agricultura. Y en la comisión estaba el diputado Conyers, que había estado a favor del tratado, pero después de la visita acá cambió su voto, estuvo en contra del tratado, y estuvo Bernie Sanders. Terminando esa audiencia pública, me invitó, allá como el 31 de octubre del 93, a un meeting afuera del Capitolio de Vermont, su estado, que representaba. Este paréntesis no va a generar... ¿Y siguieron en contacto o ya no? Seguimos en contacto, seguimos tan en contacto que cuando yo fui diputado federal y me tocó ser secretario de la Comisión Investigadora de CONASUPO, yo le pedí a Bernie, que ya en aquel momento era senador, que si no tenía algunos papeles, documentos, y me mandó muchos documentos. Vale. Y también me mandó documentos muy importantes sobre los compromisos que contrajo Zedillo a cambio del paquete de salvación de la economía mexicana. No entremos en otras disputas porque ¿sí? Nos vamos a extender muchísimo. Entonces, y luego, ya cuando yo era diputado local y él era ya senador también, fui a visitarlo todavía una vez más al Capitolio en el año 2009. Entonces sí ha habido contacto posterior. Ahorita nos pasa su WhatsApp, por favor, sí, para poder hablar con él. Ana Lucía, tú estás en el Senado de la República. ¿Cómo se respira esta polémica con Trump? Pues la verdad, coincido con el secretario. La verdad es que sí no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que está haciendo. Y la verdad sí, esperamos que no se reelija, ojalá. Pero sí, también creo que justo lo que están hablando del tema de Irán y todo eso, yo también creo que es un tema pues meramente electoral, ¿no? Totalmente. Vienen las elecciones en noviembre, por eso sacamos a colación este tema, y a mí también me parece que todas sus intenciones se fincan en una estrategia electoral, lo cual me parece hasta perverso de su parte, y más que tiene todo el respaldo del Partido Republicano. A mí, ¿tú cómo la ves? Totalmente, la verdad es que es de esperarse, es un año, porque lo que estamos haciendo es un recuento de lo que va a pasar este año. Viene la elección de Estados Unidos, un presidente que tiene 50% de aprobación y que no sabes qué es lo que va a pasar y que están dispuestos a hacer todo. Hay que recordar que las guerras para Estados Unidos significan un crecimiento económico porque ellos fabrican armas, fabrican aviones, fabrican todo el tema de milicia, entonces los países empiezan a comprarles y se les levanta la economía. Y además, pues bueno, Trump vemos cómo actúa, ¿no? Y él es una persona que trabaja en base a miedo. Y cambiar un presidente de un país a media guerra o a medio conflicto, pues para nadie es lo más productivo. Entonces, son dos cosas. Uno, levantar la economía, la intención, y la segunda es darle miedo a la población de un cambio de presidente. Porque además, a ver, secretario, usted tiene un largo recorrido ya en la política, en los movimientos de izquierda, y la derecha, aunque se enojen aquí en la mesa de que ya no existen las izquierdas y las derechas, pero la derecha también basa mucho su estrategia en este factor del miedo, como lo mencionábamos, y aunque parezca perverso, como ya lo mencioné, es redituable en algunos números en Estados Unidos. ¿Cree que no vaya a cesar la estrategia de Donald Trump? ¿Va a seguir igual? Creo que va a seguir igual.
Creo que va a seguir igual, en la medida también en que en el Partido Demócrata hay un corrimiento hacia la izquierda. Hay planteamientos ya abiertamente que hablan de socialismo, por ejemplo, Elizabeth Warren o el mismo Bernie Sanders, ¿sí? Y el voto del miedo no únicamente está presente en Estados Unidos. Bolsonaro es el voto del miedo, por ejemplo, ¿no? Bolsonaro, y creo que en México se puede ir Para allá. articulando un bolsonarismo a la mexicana, un bolsonarismo tequila para el 2024. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería un bolsonarismo Sería lo peor, tequila? A ver, lo peor que nos puede pasar eso, ¿no? Sí, que ¿cómo? migremos a un box, a un... Sí, ¿Cuáles serían esos elementos? Yo creo que si ustedes ven las redes sociales, hay de críticas al gobierno de la 4T, pero hay unas críticas muy viscerales, muy demagógicas, muy engañatontos, pero que tienen recepción, tienen condiciones de mucha. recepción. Sí. Entonces, creo que al gobierno de la 4T puede haber una oposición, digamos, una oposición civilizada, de centro, puede ser. Sana, ¿no? natural, que debe de existir en toda que debe democracia. existir, pero creo que se está cultivando, se está generando una oposición de extrema derecha, demagógica, que anda en busca ahí de su candidato. Hijo, yo Totalmente. quiero escucharlos, No, adelante. A mí sí. me preocupa, Muy me buen preocupa tema. mucho eso, ¿no? Que el propio PAN, que se vayan a partidos de ultraderecha donde los derechos de las personas empiezan a verse limitados por ideologías muchas veces religiosas. Y eso es lo que no podemos permitir. Y también veo lo mismo, Vemos lo que pasó en Brasil, que de pasar de Lula da Silva, medio tuvieron un gobierno intermedio y acabaron teniendo un gobierno de ultraderecha, donde pues, Bolsonaro yo creo que es de lo peorcito que hay ahorita en Latinoamérica. Y vaya que tenemos presidentes bastante extravagantes. Pero sí creo que este país lo peor que le puede pasar es que la ultraderecha se tome como la única vía alterna a lo que se está viviendo. A ver, no queremos entrar en una discusión doctrinaria porque esto nos llevaría bastante tiempo, pero tampoco podemos espantar a la gente. Debemos de ser ecuánimes y también reflejar lo que está pasando en la realidad. Coincido con el secretario, hay gente que apela siempre a ser visceral, a generar odio, a exponer sus complejos a través de opiniones para así contagiar a los demás, y eso no es sano para el país definitivamente. Quien le apuesta al fracaso del presidente no quiere a México y no debería de estar aquí, pero también la democracia es criticarlo. Claro. ¿Qué pasaría en un país de aplaudidores? Mira, creo que esas posturas de extrema derecha demagógica, también son alimentadas por la cerrazón de quienes no aceptan ninguna crítica a la 4T. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, en la medida en que haya cerrazón a las críticas o a reconocer errores, los otros se van a ir más a la derecha y más al extremo. Claro, así es. Porque a final de cuentas se convierte en una disputa muy estéril, muy ociosa, donde no se construye nada. No se construye nada, donde el adversario, por el solo hecho de hacerlo, está descalificado. Bonito hablar de México, pero ¿qué viene para Chihuahua? Estamos en una situación muy parecida. Javier Corral va a terminar su quinquenio en el 2021. Ahorita en este momento en el terreno político ya hay varios que levantaron la mano. Se habla también de una mujer que tiene aspiraciones y que todos sabemos que tiene aspiraciones para llegar a la gubernatura de Chihuahua, pero más allá de las personas, vamos a hablar de las ideologías y hacia dónde camina el contexto político de Chihuahua. Si me lo permiten, le cedemos la palabra a Víctor Quintana, más que secretario de Desarrollo Social, a Víctor Quintana, con esa experiencia y con ese nivel intelectual que ha demostrado durante años. ¿Hacia dónde vamos, señor Quintana? Bueno, yo pienso que el estado de Chihuahua tiene que ir a consolidar una democracia sólida, una democracia realmente de debate, de madurez ideológica y de consolidar los avances en la lucha contra la corrupción, por un lado. Y por el otro lado, tenemos grandes desafíos que no hemos podido afrontar adecuadamente.
El crecimiento económico pienso que es un desafío en buena parte ya cubierto. Chihuahua es de los estados que más crecen, es donde hay menos empleo informal, entonces creo que esa asignatura está más o menos. Pero tenemos dos grandes desafíos que de alguna manera también son a nivel del país. Primer desafío, la desigualdad, y segundo desafío, la seguridad. Totalmente de acuerdo. La desigualdad. Seguimos en Chihuahua y por eso en la Secretaría tenemos el programa de Chihuahua Crece Contigo. Tenemos el gran problema de que las cifras de mortalidad y desnutrición materno-infantiles colocan a Chihuahua en los últimos lugares del país. Tenemos zonas, el rincón suroeste del estado, donde las cifras de mortalidad infantil pues, son casi iguales a las de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. ¿Qué es la zona serrana? En la zona Rarámuri, en la zona serrana. Ustedes pueden decir es que hay inaccesibilidad, hay dispersión de la población, sí es cierto, pero estamos apenas encontrándole la cuadratura del círculo ahí, estamos viendo cómo más o menos se puede enfrentar con éxito eso. Entonces, este problema tenemos que hacerle frente. Otro problema es el de la inseguridad, y este es un problema que se da a nivel nacional. Todo mundo sabemos que el año que acaba de terminar fue el año con más muertos, más asesinatos dolosos en la historia de México. Lo que pasa es que los asesinatos dolosos casi siempre son de políticas nacionales, pero se cargan a los gobiernos locales. Usted es sociólogo, ¿verdad? Sí, A ver, yo tengo una teoría y me gustaría preguntarle sin que genere honorarios. Andamos cortos en esta cuesta de enero. ¿Hay resacas sociales después de un recrudecimiento de la violencia como el que ocurrió en 2010, 2011 y que le estamos pagando ahorita? Tremendas. Uno de los programas un tanto incomprendidos de nuestra Secretaría es lo que se llama la reconstrucción del tejido social. Los costos personales de la violencia, la dosis de sufrimiento humano producido por la violencia en las personas, en las familias, en las comunidades, es altísima. Tanto así que nosotros que hemos tenido que contratar psicoterapeutas, tenemos que contratar asesores, porque ha sido terrible el costo. Mujeres que han sufrido de la violencia, niños y niñas que han sufrido de la violencia. Entonces la resaca es tremenda. Porque va más allá del plomo y la sangre. Y es una bomba de tiempo si no la atiendes también. Sí. Entonces, esto te genera adicciones, te genera embarazos en adolescentes y te genera más desigualdad, más pobreza y más violencia. Pues imagínate los huérfanos víctimas de esto, el enojo que tienen contra la sociedad, ¿no? El sentimiento de que le quitaran a su padre, a su madre, que luego se desarrolla, y esto si no lo paras es una bomba de tiempo social. Sí. Lo vimos con el tema de las maquiladoras, ¿no? En su momento se aplaudió muchísimo la llegada de esta industria, luego vimos que el abandono de las casas, de los hijos, el tiempo de las familias, pues empezó a afectar. Ahorita, si no atendemos el tema de la violencia, que fue hace ya 10 años, se escucha 2010, pero pues son 10 años, pues bueno, esos niños ya están grandes, ya están tomando decisiones, que necesitamos que tomen buenas decisiones. Es que bueno que se atiendan. Y por eso, si no vamos a tener 50,000 guasones en el estado de Chihuahua. Sí, ahorita que está de moda la película. Me encantó la película. Exacto. Y me encantó, así como me encantó el libro de Ricardo Rafael que se llama Hijo de la Guerra, porque nos habla de este aspecto, y esto te lo digo como sociólogo. Esto nos habla de este aspecto. Nos habla, dice, la violencia, dice uno de mis maestros allá en Francia, Michel Viborca, dice, la violencia es la marca del sujeto negado, del sujeto contrariado o del sujeto imposible. Sí. Hijo de la Guerra, de Ricardo Rafael, es la viva estampa de cómo el Estado, así como puede ser benigno, puede ser peligroso, con la formación de este grupo militar que destrozó al país. Destrozó al país, exactamente. Y hablando de también, hay una película que recomiendo mucho que se llama Parásitos, que acaba de ganar ahorita el Globo de Oro, ayer lo ganó el Globo de Oro en Mejor Película Extranjera, yo creo que va a ganar también el Oscar. Se llama Parásitos, es una película coreana que te habla de las desigualdades sociales y cómo conviven en una sola casa, y al final ese rencor, ese sentimiento de discriminación, de la desigualdad, bueno, genera un caos, y está bien interesante ver esa película. De entrada porque es coreana y te saca del formato hollywoodense que conocemos normalmente.
Y además el tema de las desigualdades, cómo pueden afectar a una sociedad. Sí, me lo acaba de ¿Está en recomendar mi Netflix? hijo, que, No. que también es un millennial y le encanta el cine coreano. ¿Sí? Usted es millennial, ¿eh? Lo veo muy actualizado, muy actualizado. Y hablando de eso, secretario, es indispensable erradicar y aniquilar por completo la idea de que la Secretaría de Desarrollo Social es el ente regalador de despensas para generar bienestar. Claro. Esa es mi percepción. Bueno, y esto nos ha costado incluso a nivel político, porque la Secretaría era vista eso, como eso. La Secretaría que da despensas, cobijas y láminas, ¿no? Entonces nosotros le hemos tratado de dar con la aprobación obviamente, y la orientación del gobernador, el giro a esto. Es una Secretaría que busca hacer efectivos derechos, desarrollar capacidades de la gente para que la gente vaya accediendo a desarrollar capacidades, desarrollar redes de cuidado para que la gente pueda vivir con bienestar. ¿Y los costos políticos de esto? Pues sí son, pero poco a poco van aprendiendo. Poco a poco van aprendiendo. Porque es bien difícil Sí, claro, cambiar del por tema supuesto. asistencialista a un tema de desarrollo. Bueno, hace como es la poco lo Secretaría. metieron en una grilla con los diputados y diputadas. Sí, exactamente, los diputados. Entonces, y hasta que llegué yo con los diputados y les dije, a ver, vamos viendo una cosa. Me están pidiendo cobijas, me están pidiendo despensas y todo eso. Díganme ustedes cómo le hacemos. Es un problema de ustedes y mío también. Díganle cómo le hacemos. Ustedes tienen un presupuesto para gestoría social, todos los diputados, y me piden cobijas, y me piden piñatas. ¿Eh? Yo no quiero dedicar buena parte del presupuesto a eso. Díganme cuánto me asignan para eso y díganme cuánto le voy a asignar a cada diputado. ¿Eh? Porque ahí no es el que traga más saliva, el que tiene más saliva traga más pinole, no. Porque llega la auditoría y me dicen, ¿y por qué le diste tanto al diputado anaranjado y tanto al diputado negro? ¿Por qué dijo el anaranjado? Sí, Claro, claro. azul. Entonces yo digo, tengo que tener criterios claros. Vamos a dar con qué criterios y de dónde va a salir el dinero. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es desarrollar capacidades. Secretario, puntualmente, usted comentaba ahorita que parte de los retos más importantes que tiene el gobierno del Estado es justamente la recuperación del tejido social y que aunado a eso es una de las aristas como para poder abonar al tema del combate a la inseguridad. ¿Cuáles son los programas o cuáles son los esquemas y el plan que ha implementado la Secretaría con estos temas de prevención? Que sin duda yo que soy pues muy que trabaja al menos en esos temas al ser yo creadora de una fundación, pues obviamente son los temas que más me interesan, ¿no? Y que creo que sin duda alguna si trabajáramos esos temas creo que pudiéramos ir incidiendo en ir tornando cifras que ahorita no se tornan muy buenas. Mira, estamos teniendo una serie de talleres grupales, sobre todo, porque no nos damos abasto, talleres grupales en centros comunitarios, en población abierta, en planteles escolares, de prevención, detección y prevención de la violencia contra niñas y niños, detención y prevención de la violencia contra mujeres, ¿sí? Y detección y prevención del embarazo en adolescentes. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de nuestros equipos de terapeutas y facilitadores vamos en los centros comunitarios ofrecemos los servicios que el Colegio de Bachilleres nos pide que vayamos, vamos al CECITECH y vamos en general a los puntos donde nos está solicitando. Pero además, en el caso de la violencia contra las mujeres, detectamos tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua los puntos donde hay más casos de denunciados de violencia. Entonces, junto con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, establecimos un plan emergente. Y el plan emergente es ir a las colonias donde hay más violencia, ir hacia la misma gente, detectar casos a través de la comunicación boca en boca, ir hacia la gente que sabemos que está sufriendo, hacia las mujeres que están sufriendo violencia, con nuestros facilitadores y con nuestros promotoras y psicoterapeutas. El tema del suicidio, secretario. Sí. Al ser Chihuahua uno de los estados con más índices de suicidio, sobre todo en jóvenes. Sí, mira, y esto es
una de las cuestiones que yo pienso que no hemos podido atender el programa en la magnitud en que deberíamos de atenderlo. Lo que estamos haciendo es, a través del apoyo que damos a una serie de grupos que trabajan con jóvenes, estamos apoyando grupos que promueven el deporte formativo, que promueven el arte, que promueven la convivencia juvenil, sobre todo en la periferia de Juárez y Chihuahua, para buscar darle otro sentido a la vida de los jóvenes. Prevenir, más bien. Para buscar, porque vemos que tanto las adicciones como el suicidio se deben a la falta de sentido de la vida. Dicen que falta de proyecto de la vida, pero ¿por qué sirve que yo tenga un proyecto si la estructura me impide llevar ese proyecto a cabo, si la estructura social? Vamos a poner una pausa a esta gran charla porque vamos a ir a un corte comercial, secretario, y quiero regresar para abordar dos temas. El primero de ellos, que luego nos olvidamos por los privilegios que tenemos al salir en televisión, al poder haber estudiado en una universidad y al tener un sinfín de privilegios, como lo mencionaba, es la brutalidad de la pobreza y de la pobreza extrema y qué se está haciendo desde el gobierno de Chihuahua, que eso nos debe de interesar a todos. Pero también quiero aprovechar este diálogo con usted, secretario, para conocer sus opiniones de la Cuarta Transformación y de su amigo o ex amigo, no lo sé, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a un corte y regresamos.